buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí en Cuarentemas, una noche más. El día de hoy es un tema que muchas personas nos pidieron, es acerca de las vacunas COVID, que actualmente son un tema en nuestra salud y en nuestra vida diaria. Y bueno, el invitado de hoy es un invitado de lujo, es Omar. Hola Omar, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir todo lo que sabes acerca de las vacunas. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefina. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los amigos de Cuarentemas y bueno, pues gracias por la invitación. Agradezco nuevamente que me hayan invitado y espero que les agrade lo que he preparado para ustedes el día de hoy. Claro que sí, adelante. Yo te cedo los micrófonos y estamos atentos a tu tema. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Espero que ya se vea. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Agradezco nuevamente la invitación a los amigos organizadores de Cuarentemas. Y el día de hoy voy a platicar un poquito, y me disculpo porque el título de la plática habla sobre mitos y realidades de vacunas y tratamientos de COVID, pero en realidad yo me he centrado a la parte de las vacunas contra el COVID, ¿no? Para prevenir el COVID-19. Ahí me disculpo. Mi nombre es Omar Hernández Montes, yo soy inmunólogo, soy químico, bacteriólogo, parasitólogo de formación, soy inmunólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y este es un tema que me gusta estar al tanto al día porque entre otras cosas yo doy clase a los alumnos, formo alumnos de licenciatura y me gusta mucho estar tocando con ellos esos temas de actualidad. Es un muy buen ejemplo para mí ahorita lo que está sucediendo en la pandemia, para ponerles ejemplo en muchas actividades que hacemos en las clases de teoría en inmunología y el laboratorio en inmunología. Bien, voy a empezar la plática hablando un poquito de las pandemias. Les presento aquí un cuadro del siglo XVII, se llama La plaga de Azot, ¿sí? Algún pintor europeo, donde básicamente nos presenta muy bien pintado lo que eran las plagas. Pudiera ser una ciudad en Roma, en los años posteriores, ya en la época de Cristo, 100 años después de Cristo, 100, 200, 300 años, puede ser en Grecia, puede estar ubicado este cuadro en cualquier parte de Europa y trata sobre la peste negra, la pandemia de peste negra que azotó mucho tiempo Europa, azotó mucho tiempo el mundo, y aquí les presento a continuación un poquito de las historias de las pandemias. Del lado izquierdo, si ustedes ven hacia el frente, podemos ver dónde está ubicado, y lo estoy tratando de señalar aquí, dónde se encuentra la pandemia actual de COVID-19. Y de ahí para atrás estamos recorriendo en el tiempo hacia atrás, más o menos lo que es la era después de Cristo, y están representados en el tamaño muchas de las grandes pandemias. Aquí tenemos, hoy en día se ha hablado mucho de la gripe española, por aquí de los años de 1918, aquí está, miren, el tamaño más o menos representa, sí, la importancia que tuvo, la cantidad de fallecimientos que causó la gripe española. Y si seguimos hacia atrás, tenemos más plagas, ¿no? La peste negra, que estaba representada en el cuadro, la viruela como una plaga. Y esto me sirve para ejemplificar el hecho de que las pandemias se han dado a lo largo de la historia durante muchos años, desde el principio de la humanidad. Se han existido las enfermedades que se han manifestado y que han causado muchas muertes y muchas bajas a la humanidad a lo largo de toda la historia. De tal manera que llegamos hoy en día, por aquí está la de hace 10 años, la fiebre porcina causada por el H1N1, el virus H1N1. Y esto es muy importante porque si ustedes ven, la mayor parte de estas pandemias están siendo causadas o han sido causadas por virus. Hoy en día la de COVID-19, la de la fiebre, la gripa porcina, aquí tenemos al SIDA por los años 80 del siglo pasado, la gripe española, tenemos aquí la viruela. Todas ellas han sido enfermedades causadas por virus, y aquí tenemos nuevamente representado el lado derecho las pandemias con base en el número de,
en el daño que causaron, en el número de muertos que causaron a lo largo de la historia de la humanidad, y seguimos teniendo aquí al COVID apenas. Dista mucho todavía de ser una pandemia que esté dentro de las principales en la historia de la humanidad, pero bueno, en suerte es la que nos está tocando vivir hoy en día y esa es la importancia que le damos. Ninguno de nosotros vivimos la fiebre española, ¿no? Difícilmente tendremos conocimiento de la viruela si es que la hubo cuando ya habíamos nacido, si no lo vemos históricamente en los libros de historia y así sucesivamente, ¿no? Nosotros estamos ubicados aquí y apenas estamos viviendo esta gran pandemia que nos atrae hoy en día. Quiero platicarles un poquito de la cronología de lo que estamos viviendo, ¿sí? Es una enfermedad, el COVID-19 es una enfermedad que se describe en el año 2019. La OMS sí informa sobre los casos de neumonía que están teniendo un origen desconocido en China e inmediatamente unos días después identifican la causa de esta nueva enfermedad y encuentran que es un coronavirus, es un virus. Es el organismo microscópico más pequeño que conocemos, que causa enfermedad en el ser humano. Y pocos días después, el 11 de enero, notifica el primer deceso oficial por la enfermedad que posteriormente sería llamada por la OMS en marzo como COVID-19. Ya para marzo de 2020 tenemos más de 100,000 casos en el mundo y de ahí nos vamos recorriendo por todo el mundo hasta millones sí, de casos en el mundo durante el año pasado y los grandes esfuerzos y las publicaciones que se dan a finales del año pasado, noviembre, diciembre, sobre los esfuerzos exitosos para encontrar una vacuna que aminore el daño que está causando la pandemia, ¿no? Por el COVID-19. Voy a ubicarlos un poquito en los virus. Esto ya lo vimos en alguna plática pasada, simplemente quiero recordarles para que ubiquen los virus. Esta puede ser una persona de tamaño promedio. Si ustedes quieren 1,5 metros, 1,70 m, si ubiquen el tamaño de esta persona. Este sería el tamaño de un huevo de gallina. Lo que puede percibir nuestro ojo humano sería algo de este tamaño, más o menos poquito más chiquito de 1 milímetro, ¿sí? Es lo que podemos percibir con nuestro ojo humano, y de aquí para abajo ya no podemos verlo a simple vista. Necesitamos instrumentos especiales, los microscopios. Aquí están nuestras células que forman nuestro organismo y por acá se encuentran dentro del infinitesimal los virus que causan las enfermedades. Entre nuestras células y los virus tenemos una gran cantidad de bacterias que provocan todas las infecciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, sí, bacterianas, y bueno, les decía yo, aquí los virus. Vean, los virus están más cerca del tamaño de los átomos, que vimos alguna vez en nuestra escuela secundaria y preparatoria, que indudablemente que del tamaño de un huevo de gallina o del hombre, ¿no? Esa es la escala microscópica en la que se mueven los virus. Yo les decía la vez pasada que me gusta ponerles estas referencias porque cuando tenemos duda hoy en día, lo primero que hace la gente joven o lo primero que tenemos a la mano es nuestros celulares para consultar qué son las dudas que tenemos y vamos, en el mejor de los casos, googleamos, o en el peor de los casos, bueno, o en el otro de los casos, entramos a Wikipedia a ver qué información hay. Entonces aquí les vuelvo a poner la definición de virus según la Wikipedia. El virus sí es un agente infeccioso microscópico que solo se puede replicar dentro de las células de otros organismos, solamente ahí. Es decir, estos seres microscópicos no se pueden reproducir así como los vemos. Tienen que entrar a las células de un organismo mayor para poderse replicar, para poderse dividir. Los virus, al igual que todos los seres vivos, están constituidos por información genética, que son todas aquellas instrucciones que tienen empaquetadas, ¿sí? Que se expresan para sintetizar y crear nuevos organismos, ¿sí? Esta información genética la vamos a conocer como ADN o ARN.
Esto es ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico, pero lo importante aquí es que ustedes recuerden que tanto el ADN como el ARN son las instrucciones que están dentro de nuestras células y que van a guiar qué es lo que se tiene que crear. Si es una proteína, qué tipo de proteínas son, cómo se tienen que organizar, si eso va a dar un tejido, si se tiene que replicar la célula, toda la información de la vida, ¿sí? Está contenida en estas moléculas que están dentro de las células, ¿no? Entonces, cuando un virus infecta a una célula, estos virus la obligan, ¿sí? A esa célula a crear nuevos virus. Y de esa manera se replican los virus. Vean, aquí les muestro un esquemita muy bonito con el tamaño de diferentes virus, dos virus muy conocidos hoy en día. Aquí podemos ver, ¿sí? El virus del SIDA. El virus del SIDA, así como lo ven ustedes aquí, tiene en su interior ARN, ácido ribonucleico, ¿sí? Que sería el que dictaría todas las órdenes para replicar el virus del SIDA. Y acá tenemos un coronavirus, ¿sí? Como lo es el que produce la enfermedad del COVID-19. Aquí anda el coronavirus. También es un virus que tiene ARN, ¿sí? Para sintetizar todo su vida, todas sus moléculas. Aquí les presento fotografías al microscopio electrónico de los virus. Estos virus que están aquí, que estoy señalando, son virus que infectan a las bacterias. Vean, aquí hay un virus que está sobre una bacteria infectándolo, ¿no? Es como si fuera una nave espacial que se posa en el planeta y aquí, cuando se posa, aquí está mejor y más aumentado, ¿sí? Inyecta adentro de la célula toda su información genética para que la célula empiece a construir más virus. Ese es el ciclo de vida de los virus. Vamos a platicar un poquito del virus que produce la enfermedad del COVID-19. ¿Sí? La enfermedad COVID-19 se denomina COVID-19 porque en inglés es Coronavirus Disease de 2019. En español, la traducción sería una enfermedad causada por coronavirus, descrita en el año 2019. Este es el acrónimo de COVID-19. ¿Por qué se llaman coronavirus estos virus? ¿Por qué se les llamaron coronavirus? Porque cuando los vemos en un microscopio electrónico, vean la fotografía, si los vemos de lado, tienen aquí unos picos, unas salientes, unas espículas, que como lo pongo aquí a un lado en el dibujito, asemejan a aquellos picos que tienen las coronas de aquellas casas reales, como Inglaterra y los grandes imperios de Europa. Sí, dijeron, esto parece ser una corona, y por eso les llamaron coronavirus, virus en forma de corona. Si nosotros vemos un esquema de cómo está formado este coronavirus, lo podemos ver aquí a la derecha, vean, ¿sí? Aquí están los picos que les decía, las espículas, ¿sí? Están ancladas en una base, que es esta de aquí, redonda, y dentro, sí, esto es una esferita, y dentro está el RNA. O sea, aquí en rojo está el RNA, ARN, perdón si lo digo en ARN o RNA, es la costumbre en el inglés, pero aquí está la información para sintetizar todas las proteínas para que se repliquen estos virus una vez que han entrado a las células del ser humano. La enfermedad que produce, el virus, el COVID-19 es una enfermedad que está causada por un virus y a este virus se le dio el nombre del SARS-CoV-2. Cuando oímos SARS-CoV-2, estamos hablando del virus, y cuando oímos COVID, estamos hablando de la enfermedad. ¿Y qué quiere decir SARS-CoV-2? Vuelven a ser, sí, en inglés, sí, SARS es el Severe Acute Respiratory Syndrome, o sea, el síndrome respiratorio agudo severo, sería en español, asociado al coronavirus 2. Quiere decir que si este es el coronavirus 2, ya se había descrito otro coronavirus antes, ya había un coronavirus 1, ¿sí? Entonces, este es el segundo que se describe, y en español sería el coronavirus 2 asociados al síndrome respiratorio agudo severo.
Entonces les presento al virus que causa el COVID, que llamamos SARS-CoV-2 con ustedes, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente, vamos a recordar un poquito cómo entra el COVID al cuerpo, ¿sí? Al cuerpo, en nuestro organismo. Ustedes lo saben porque lo conocen perfectamente bien, lo han visto en todas las noticias, entra por vía respiratoria. Lo inhalamos por la nariz en la mayor parte de los casos, aunque se dice que puede entrar también a través de mucosas, pero la principal vía de entrada es la respiratoria. Estamos cerca de una persona que está enferma, que tiene COVID, y conforme está hablando, cantando, respirando, expulsa los virus, y si nosotros no estamos cubiertos, los aspiramos, este virus entra en nuestras vías respiratorias y llega a nuestras células del pulmón. Vean, les presento una célula humana aquí dibujada. Nuestras células siempre tienen cerraduras. Voy a decirlo así, de esta manera, ¿sí? Nosotros decimos que son receptores, pero voy a poner el ejemplo que se entienda como si fuera una cerradura. Y aquí tienen el virus, el SARS-CoV-2. Vean, aquí están las espinas, las espículas que les decía hace ratito. Estas espículas son como la llave de entrada. Embona en la cerradura, ¿sí? Y una vez que se ha pegado el virus, entra dentro de la célula. Una vez que entra dentro de la célula, ¿sí? Este receptor tiene un nombre, es el receptor para la enzima convertidora de la angiotensina, aunque bueno, vamos, no es importante saber el nombre en estos momentos, simplemente la función. Por aquí entra el virus. Una vez que entra el virus, ¿sí? Entonces, si el interior, o sea, las instrucciones de construcción de más virus, ingresan dentro de nuestras células, ¿y qué es lo que pasa? ¿Sí? El virus toma posesión de toda la maquinaria de nuestras células para sintetizar más virus. Vean, de un virus que entra se sintetizan muchísimos virus. Más o menos cada virus que entra, dice aquí, puede crear entre 10,000 y 100,000 copias del mismo. Entonces, una vez que nuestras células se encuentran llenas de nuevos virus que se están replicando, que se han replicado, entonces sí, la célula revienta, los virus salen y en una expiración que damos, aventamos todos los virus al medio ambiente y ahí continúa el ciclo de la infección, de la enfermedad. Espero que esto se haya entendido. Aquí les pongo más cerquita el dibujito de cómo es la unión del virus a través de estas espinas o espículas a nuestras células del pulmón. Vean, esta sería como la llave que embona en la cerradura y posteriormente este virus entra al interior de la célula a hacer lo que les acabo de describir. ¿Por qué les muestro esta imagen muy específicamente? ¿Sí? Porque voy a hablar de vacunas. Y la intención de las vacunas es tratar de impedir que estas espículas del virus se unan a nuestras células para evitar que entren. Esa es la finalidad de las vacunas y eso es lo que vamos a ver el resto de la plática. Tenemos los lugares donde hay puertas de entrada para el virus. Los pacientes dicen que les da diarrea. ¿Cómo no? En el intestino hay un montón de receptores para que entre el virus. Donde hay también receptores en el pulmón, vean, en los pulmones, que es la puerta de entrada, pero también hay receptores en el corazón y en otros órganos. En el cerebro no se han detectado los receptores como tal, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar ahí, ¿no? Estos son los sitios donde se anda replicando el virus principalmente y que están asociadas con la manifestación de la enfermedad, con la tos, con la expulsión de virus, con la diarrea, etcétera. Bien, ahora les voy a hablar un poquito de las defensas que tiene nuestro organismo, del sistema inmunológico y que nos defiende de las infecciones y de todos aquellos microorganismos que están tratando de entrar en nosotros para replicarse y sobrevivir. Les platico,
que así como tenemos un aparato digestivo, un sistema digestivo, donde todos los órganos están dedicados a la función de la digestión, y ahí podemos hablar de la boca, de la tráquea, del estómago, del intestino, y que tienen como común denominador el llevar a cabo el proceso de la digestión de la comida, de los alimentos. Tenemos otros sistemas, el sistema nervioso, que están hechos por toda la médula ósea, el cerebro, todos nuestros nervios, pues así tenemos un sistema inmunológico, o sea, una serie de órganos, de células que se dedican a defender nuestro organismo. Y el papel biológico del sistema inmunológico es protegernos de los microorganismos que causan enfermedades. También nuestras mismas defensas nos protegen y eliminan las células dañadas o alteradas que tenemos, ¿sí? Cuando nos exponemos mucho al sol, ustedes han oído que la luz ultravioleta daña nuestra piel, no nada más se pone fea, sino se dañan las células. Estas células dañadas, primero, deben de ser reparadas. Si no son reparadas, entonces tienen que ser eliminadas porque ya no sirven. El sistema inmunológico también elimina las células dañadas o alteradas propias, así como nos defiende contra todo aquello que viene de fuera que nos trata de producir una enfermedad. Bien, les voy a presentar nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa tiene dos componentes. A la izquierda les voy a describir un componente que todos tenemos de defensa y es la resistencia innata. O sea, por el simple hecho de existir la tenemos, ¿sí? Desde que nacemos la arrastramos con nosotros, la tenemos desde el nacimiento, ¿sí? La tenemos desde que nacemos. Y es un sistema de respuesta rápida. ¿En qué consiste? En todas aquellas barreras físicas, voy a nombrar una barrera física como la piel impide que entren microorganismos a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, si la resistencia innata que tenemos de nacimiento son las barreras físicas como la piel, como las mucosas, por ejemplo, de nuestra boca, la de los ojos, tenemos también barreras químicas. Ustedes a lo mejor no lo saben o probablemente sí, pero por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la piel, cuando sudamos, sí, las glándulas sudoríparas sacan sudor y el sudor sí es una barrera mecánica porque limpia la piel con todo lo que hay en su superficie. Pero además el sudor tiene proteínas que nos protegen y atacan a los microorganismos. Entonces, esta resistencia innata de nacimiento, vuelvo a insistir, la tenemos todos y es indistinta. Todo aquello que quiere entrar por nuestra piel, por nuestras mucosas, se topará con estas barreras de defensa. Por eso decimos que no tienen memoria. Vamos aquí. Normalmente, ¿sí? Le producimos, y voy a poner el ejemplo de la piel. Cuando producimos un daño en nuestros tejidos, puede ser nos pinchamos con una espina, con una aguja, cuando estamos, perdón, con una aguja cuando estamos cosiendo, ¿sí? Normalmente estas agujas o estas espinas no son estériles, es decir, tienen microorganismos que están en las superficies y estas bacterias o pueden ser virus entran, ahora sí, se rompió la barrera mecánica y entran dentro de nuestros tejidos. No sé si ustedes notaron, voy a volverlo a hacer. Cuando nos pinchamos, la primer barrera que dijimos que era de respuesta rápida era la resistencia innata y es la primerita que aparece, ¿vieron? Perdón, sí, voy a repetirlo. ¿Vieron? Es la primera que aparece. Y después aparece otra respuesta que le llamamos adquirida. Esta es una respuesta, sí, que tenemos los elementos, pero no la tenemos andando de nacimiento como la innata. Por eso es adquirida. Esta se induce cuando entra un agente extraño a nuestro cuerpo. A diferencia de la innata, que es muy rápida, la adquirida lleva tiempo. Ajá.
y la adquirida, ¿sí? Está dada por los famosos anticuerpos que se tratan de generar con las vacunas para impedir que nos enfermemos. Entonces, decimos que es una respuesta que debe de tener memoria, por eso nos vacunamos, ¿sí? Cuando nos vacunan, ¿sí? Introducimos en nuestro organismo un microorganismo con la intención de que a la segunda vez que lo veamos, ya sea por vacuna o de manera natural, nuestra respuesta adquirida sea más rápida porque tiene memoria. Espero que se haya entendido eso. Tenemos dos respuestas, una por default, la innata, ¿sí? Básicamente son barreras físicas, químicas, algunas células, y cuando falla la innata, que es inmediata, ¿sí? Empieza otro tipo de respuesta que es la adquirida, donde se producen anticuerpos y algunas otras células que voy a llamar ahorita como T y B para fines de la plática. Vean, aquí ya les presento este dibujito que estaba visto de lejos, ya se lo estoy presentando de manera microscópica. Aquí está un microbio queriendo atravesar la piel y aquí tenemos la piel como barrera física y tenemos una serie de células que están para defendernos dentro de la inmunidad innata. Si esto lo traducimos en tiempo, las primeras horas nos debe de defender la inmunidad innata. Pero en ocasiones esta inmunidad falla y tenemos que echar mano de la inmunidad adquirida o adaptativa y esta ya se lleva días en montarse. Y como resultado final tenemos que producir anticuerpos, ¿sí? Que es la finalidad de las vacunas, que maten a estos microorganismos y también algunas células, otras células que tienen que matar a las células que han sido infectadas por los virus. Esto es lo que se tiene que producir cuando nos vacunamos contra cualquier microorganismo, no nada más contra el SARS-CoV-2, sino contra cualquier microorganismo, ¿sí? Esta es la respuesta inmune adquirida y como lo pueden ver aquí, tarda días en montarse. Voy a seguir con esto. De tal manera de que cuando un agente extraño entra en nuestro microorganismo, y déjenme decirles que esto no es raro, estamos cubiertos de microorganismos. Hay microorganismos que viven en nuestra piel, que están buscando la oportunidad para entrar, ¿no? ¿Sí? Entonces, una vez que estos agentes extraños han logrado vencer la barrera innata, tenemos que echar, vuelvo a insistir, mano de la respuesta inmune adquirida o adaptativa para generar los anticuerpos que nos defiendan y células que nos defiendan. Célula contra célula nos tienen que defender, ¿de acuerdo? Entonces, estos anticuerpos se buscan en una vacuna como la del COVID que se unan al virus del COVID. Vean, los anticuerpos, aquí tenemos una célula nuestra que produce anticuerpos y se unen a las espículas del COVID, de tal manera de que si esto está cubierto de anticuerpos, ya no, la llave ya no va a poder entrar en la cerradura para ingresar dentro de nuestras células. De eso se trata la vacunación. Ahí está la esencia de la vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Por otro lado, estos son los anticuerpos. Les decía yo que tenemos células que si tenemos nuestras células infectadas reproduciendo virus, tenemos células especializadas que las tienen que matar para evitar que se sigan produciendo virus. Esto es lo que buscamos producir con el fenómeno de vacunación. Vean, y las defensas empiezan a aparecer más o menos entre 7 y 15 días después de que nos empezamos a vacunar. Bien. Les voy a explicar qué sucede. Vean, aquí abajo tenemos graficado el tiempo, los días. 7 días, 10 días, 30 días. Y acá tenemos graficada la cantidad de anticuerpos que produce un organismo. Vamos a pensar que tenemos una infección en la garganta. Una infección en la garganta por primera vez desde que somos pequeñitos.
La primera vez que entra la bacteria, ¿sí? Supera nuestras barreras innatas, nuestras barreras de defensa, y entra en acción la respuesta adquirida. ¿Qué quiere decir aquí? Vean, más o menos a los 7 días de que entran las bacterias, ya tenemos anticuerpos detectables. O sea, ya tenemos defensas, vean nada más. ¿Sí? Son 7 días los que tardamos más o menos en empezar a construir nuestras defensas específicas. ¿Contra quién? Contra este microorganismo. ¿Uh? Esto implica que las células que producen los anticuerpos tienen que crecer y tienen que producir anticuerpos. Resulta ser que estos anticuerpos que producimos mataron a las bacterias y ya no los necesitamos. Entonces disminuye la cantidad de anticuerpos. Pero fíjense, en no pocas ocasiones nos volvemos a infectar con la misma bacteria. Y aquí está una infección repetida, una segunda infección. ¿Qué es lo que pasa? Vean nada más. ¿A los cuántos días tenemos el pico de defensas? ¿A los 7? No, los tenemos a los 3 días. Se acorta la construcción de defensas. Pero lo mejor de todo es que empezamos a construir mucho más defensas que la primera vez que vimos a la bacteria, mucho más. Y ya si son ustedes muy quisquillosos, les diré que las defensas, vean aquí, son así y acá son así. Vean, aquí parecen un copo de nieve y acá no, acá están sueltecitas, ¿sí? Entonces, estas defensas que se producen después de la segunda vez que nos infectamos son más y mejores y se producen más rápido. Eso es muy importante. ¿Por qué les digo esto? Fíjense, porque, bueno, tiene que ver con la vacunación, desde luego, pero cuando ustedes se enferman, bueno, espero yo que nadie se enferme de COVID, ¿no? Pero ustedes han de haber visto a algún conocido que estuvo en una reunión con amigos, familiares, y se enteró que estaba una persona enferma con COVID y se fue a hacer inmediatamente la prueba de diagnóstico. Y pues se fue a hacer la prueba de diagnóstico más barata, ¿no? Que es la prueba que se utiliza en sangre. Ajá. Esa prueba de diagnóstico, para empezar, si ustedes están antes de los 7 días de la primera infección, probablemente no, lo que diagnostica son estos anticuerpos. Y si están antes de los primeros 7 días, seguramente no se va a diagnosticar nada. Entonces resulta ser, o puede ser la posibilidad de que se hayan enfermado, pero no lograron identificar anticuerpos y crean que están sanos, ¿no? Y no, después se dan cuenta que tienen virus y van regando virus por el mundo y se sienten mal, ¿no? Y no se explican por qué si la prueba les dio que era negativa. Pues sí, pero hay que esperar cierto tiempo para hacerse la prueba. Segundo punto y truco, ¿sí? Si ustedes se infectaron por primera vez, muchas de las pruebas detectan estos anticuerpos, los que están sueltos. Difícilmente detectan estos anticuerpos como copo de nieve. Entonces resulta que sí tienen anticuerpos, pero como es la primera vez que se infectaron y las pruebas detectan estos anticuerpos, pues ya no detectaron estos, ¿no? Entonces hay que saber en qué momento hacerse las pruebas y específicamente conocer qué tipo de prueba nos están realizando para tener una mejor expectativa de cuál es nuestro estado de salud. Ahora bien, habiendo revisado y recordando un poquito de los virus y cómo nos defendemos de los microorganismos, ahora sí voy a entrar al tema de la plática y discúlpenme que me haya tomado este tiempo para esto, pero el público es muy homogéneo. ¿Sí? Hay gente que le entiende un poquito más a esto, hay otra gente que no lo ha estudiado o lo estudió hace mucho tiempo en su secundaria o en su preparatoria, y hay gente que de plano seguramente no recuerda nada, ¿no? O se dedicó a cualquier otra cosa y no le interesó esto más que en estos momentos que está la pandemia en activo. Entonces, regresemos a la Wikipedia, regresemos a Google y vamos a ver qué es una vacuna. Fíjense. Una vacuna es una preparación
que se hace para generar inmunidad contra una enfermedad. Creo que ya podemos entender la definición con lo poquito que hemos visto. Tenemos que hacer una preparación para que nosotros adquiramos y sintetizamos y fabriquemos defensas para defendernos de esa enfermedad. La redundancia, y perdón que sea tan redundante, ¿no? Básicamente estimulando la producción de anticuerpos. Ya lo vimos. Normalmente la vacuna tiene un agente muy parecido al microorganismo que causa la enfermedad. A veces es el mismo microorganismo el que causa la enfermedad, pero está debilitado o muerto. Fíjense nada más. ¿Sí? Puede ser un virus que esté debilitado y ese se usa para vacunarnos y que nos protejamos, pero como está debilitado no nos causa enfermedad. Puede ser un virus que lo maten y como está muerto, pues tampoco nos causa enfermedad. O pueden ser pedacitos del virus, o puede ser un virus muy similar. Y ahorita vamos a platicar un poquito de esto. El asunto es que la gente, la vacuna nos debe de estimular a nuestro sistema inmunológico para que reconozca al microorganismo como una amenaza y se tenga que destruir. Y al proceso de administrar la vacuna le llamamos vacunación. Aquí les presento el desarrollo de las vacunas que se ha dado en los últimos 200 años. Si ustedes recuerdan, el primer gráfico de las pandemias las remonté hasta el nacimiento de Cristo, el año 0, ¿no? Y el grueso de las pandemias se han dado en 2000 años, ¿no? Pero a pesar de que se han ido desarrollando múltiples pandemias en 2000 años y mucho más en el tiempo hacia atrás, solamente en los últimos 200 años nos hemos podido defender de ellas con la vacunación. Que me vaya para Vean, por aquí en los años antes de los 1800, perdón porque está en inglés esto, ya no lo pasé al español, pero antes de los años 1800 empezamos a vacunarnos contra la viruela, que la viruela causaba muchas muertes en todas las poblaciones humanas donde se propagaba el virus. Y poco a poco, Louis Pasteur nos dio la vacuna contra la rabia por ahí de los años 1880, 1890, y ya en el siglo XX se disparó la cuestión de la vacunación. Nos vacunamos contra la tifoidea, contra la tuberculosis, contra el tétanos, contra la tosferina, contra el sarampión, contra las paperas, contra la rubiola, ¿sí? Contra la gripa. Las últimas vacunas, la de la diarrea de los niños, el rotavirus. Hay vacunas que se han estudiado, pero todavía no salen, ¿sí? Como la del virus contra el SIDA, contra el HIV o la del paludismo, y sin embargo ya en el 2020 salió descrita y publicada las primeras vacunas contra el coronavirus. ¿Por qué? ¿Por qué se aceleró esto? Pues porque estamos muy preocupados ahorita, ¿no? Por atender esta cuestión de la pandemia. Pero vean, este es el desarrollo de las vacunas en los últimos 200 años. Es muy importante, ¿por qué? Porque todas aquellas pandemias que causaban grandes bajas en toda la humanidad se empezaron a controlar a tal grado de que a partir de que se empezó a vacunar contra la viruela, hoy en día, en los años 80, a mediados de los años 80 del siglo pasado, la OMS declaró erradicada la viruela del planeta Tierra, ¿sí? Ya no hay un solo caso más de viruela en la Tierra, ¿no? Y esto no pudo haber sido posible sin la vacunación. Yo siempre les digo a mis alumnos que los que somos muy mayores todavía tenemos la vacuna contra la viruela. Los muy jóvenes ya no la tienen porque ya no hay viruela en el mundo, ¿no? Entonces eso crea un temor ahí de otros temas como guerras biológicas, que puede ser tema de alguna otra charla, ¿no? Pero bien, vámonos a la vacunación. Quedamos que vacunar involucra administrar a personas sanas, no necesariamente santas, sino sanas, si el microorganismo ya sea debilitado o atenuado, como se le llama, el mismo microorganismo ya sea muerto, o bien partes del microorganismo
para protegernos contra él y evitar que nos enfermemos. Y la base de la vacuna es la memoria que les platiqué hace ratito, que aquí les vuelvo a mostrar. Vean, la primera vez que vemos una infección, un microorganismo, tenemos una respuesta de anticuerpos, pues más o menos decente, que nos ayuda a aliviarnos, pero se tarda un tiempo en que la montemos. Pero la segunda vez que vemos al mismo microorganismo, el tiempo es mucho menos y la respuesta es mucho más intensa, mucho más fuerte, mucho más elevada, ¿no? Esto es lo que se da en la naturaleza. ¿Qué se da en la vacunación? Cuando nos administran por primera vez la vacuna, esta es nuestra respuesta. Tarda varios días y hay algunos anticuerpos. ¿Cuál es la idea? Que cuando veamos al microbio en estado salvaje en la naturaleza, ¿sí?, nuestra respuesta sea mucho más rápida y la memoria haga que sinteticemos y hagamos muchos más anticuerpos, o sea una mejor respuesta. ¿Por qué es importante las 2 dosis de vacunación ahorita contra el SARS-CoV-2 y en muchas de las vacunas? Porque la primera vacunación nos va a enseñar a nuestro sistema inmune a defendernos. Y la segunda dosis nos va a generar una respuesta mucho más fuerte y mucho más efectiva. Por eso son necesarias las 2 dosis. Primera dosis, segunda dosis, ¿sí? Desde la primera dosis se ve el efecto de la vacuna y voy a platicar de eso. Pero cuando hay las 2 dosis es mucho mejor. Entonces, la finalidad de la vacuna es que tengamos anticuerpos, que elimine a los microbios y los bloquee, como en el caso del virus, y tengamos células que maten a las células que están infectadas por virus. Ahora sí, miren, ¿qué es lo ideal cuando se crea una nueva vacuna? ¿Cuál es la vacuna ideal? Pues que desde la primera vez que nos la den, que nos la pongan, nos proteja por toda la vida, ¿no? Es lo que quisiéramos todos. A nadie nos gusta que nos estén vacunando y revacunando. O sea, de preferencia que sea en una sola dosis, y más si son piquetes, ¿no? Con uno parecería bastar, ¿no? O en su defecto que sean poquitas dosis, no muchas, ¿no? Sí. Que desde luego cuando nos aplican la vacuna no nos sentamos mal, o sea, no tengamos ningún efecto secundario. Lo ideal sería que todas las vacunas fueran orales, o sea, que nos las tragáramos, para evitar esos molestos piquetes de las agujas, desde luego, ¿no? Y sobre todo los de la rabia, ¿no? Que antes eran en el estómago. Pues que la vacuna fuera barata, y barata no quiere decir que nos la dé el sector salud, porque nos lo da sin costo alguno, sino que pueda ser de fácil acceso económico, tanto para el gobierno, para el sector salud, como para nosotros cuando la queremos comprar. Desde luego que haya siempre, que haya accesibilidad y disponibilidad de la vacuna y que esa vacuna no se eche a perder fácilmente. Toda una buena vacuna, la vacuna ideal debería de tener todas estas características, ¿sí? Buena, bonita y barata, que nos proteja de por vida, que no de preferencia una sola dosis, que no nos haga sentir mal, que no la podamos tomar, ¿sí? Para evitar piquetes, que no nos cueste, que sea fácil de conseguir y que no se nos eche a perder. Cuando se diseña una vacuna, las vacunas para que se utilicen deben de tener esto que digo aquí, criterios de seguridad. Una vacuna cuando se aplica no debe causar enfermedad alguna. 2, la vacuna cuando se aplica debe de inducir una respuesta en nuestro cuerpo que nos proteja contra el microorganismo. Todo lo que he estado platicando la media hora anterior. 3, que la duración sea de larga vida, de varios años. Yo siempre les pregunto a mis alumnos, jóvenes, ¿ustedes se acuerdan de alguna vacuna que les pongan una sola vez en la vida? Y la respuesta es la misma, sí, la de la tuberculosis, cuando nos la ponen cuando recién nacimos, ¿sí? Todos aquellos que hemos tenido bebés les han puesto una sola vez la vacuna de tuberculosis y eso fue en el nacimiento. La vacuna debe de inducir formación de anticuerpos para que neutralice a los virus, que no nos infecten.
debe de inducir linfocitos, células que nos protejan para matar a las células infectadas y a las bacterias. Y aquí, pues, las otras consideraciones, ¿sí? Que sea fácil de conservar, que sea fácil de administrar, de preferencia oral, que sean baratas y que no causen ninguna otra enfermedad, ¿no? Ninguna molestia. Eso es lo que tiene que tener una vacuna, las vacunas ideales. Vamos a ver la vacuna contra el COVID, las vacunas contra el COVID, ¿qué nos dicen de todo esto? ¿Cuántos tipos de vacunas existen? ¿Sí? Queridos amigos, existen las vacunas de microorganismos vivos que han sido debilitados o atenuados. Esto se utiliza hoy en día. También se utilizan vacunas, ¿sí?, con los microorganismos que producen la enfermedad que están muertos. O pedazos de los microorganismos. Estas vacunas se utilizan hoy en día. Y las últimas, vamos a decirlo así, el último hit en las vacunas son estas, las vacunas de genética, utilizando aquella información que se encuentra dentro de las células y dentro de los virus para protegernos contra ellos. Vean, todos tienen ventajas y desventajas. Cuando usamos un microorganismo vivo debilitado, pues ese microorganismo podrá vivir, sí, y mantenerse unos días en nuestro cuerpo, pero está debilitado, no provoca enfermedad. Entonces, en la medida que vive dentro de nosotros, nos defendemos más fuertemente, ¿no? ¿Sí? Una vacuna muerta, pues como ya no puede vivir dentro de nosotros, hijo, nuestra defensa no es tan buena contra una vacuna muerta, ¿sí? Y las vacunas genéticas, voy a detenerme un poquito más tardecito a hablar de ellas. ¿Qué vacunas tenemos ahorita? En los microorganismos debilitados utilizamos la vacuna de la poliomielitis, utilizamos de sarampión, de la rubeola, de la varicela, la de la tuberculosis, que es dentro de las que se encuentran normalmente en las cartillas de vacunación. Microorganismos muertos, ¿ok? Bueno, utilizamos la de la tosferina, la de la rabia, ¿sí? La de la hepatitis A, ¿sí? Son de las que normalmente más utilizamos. Pedacitos de microorganismos, bueno, se utiliza la de la hepatitis B, ¿sí? En aquella gente que trabaja en contacto con pacientes, transfusiones sanguíneas y todo eso. Y utilizamos los toxoides, o sea, no utilizamos las bacterias, sino las toxinas que producen y las inactivamos, y la vacuna de la difteria y del tétanos son toxoides. Y las últimas, que son las que les mencioné acá, genéticas, con el material genético de los microorganismos, vean, hasta antes de estos días solamente estaban de manera experimental en los laboratorios. Eso no quiere decir que sea malo. Vamos, todas las vacunas fueron experimentadas en laboratorio antes de salir y de utilizarse masivamente en la población. Voy a continuar con esto. La última generación de vacunas son la de la información genética que tienen los virus y tienen los microorganismos, donde metemos esta información genética al individuo con la intención de que la persona vacunada tome esta información genética. Vean, esta información genética es del virus y la metemos en el individuo vacunado. ¿Qué va a hacer el individuo vacunado? Va a leer esta parte del virus y va a empezar a fabricar, ¿qué? Las espículas del virus. Y entonces sí, estas espículas, nuestro sistema inmune las ve como extrañas y empezamos a sintetizar anticuerpos. Anticuerpos que van dirigidos contra las espículas del virus, de manera que cuando un virus nos trata de infectar, ya tenemos los anticuerpos que se unen a las llaves que les decía y impiden que la llave entre en la cerradura y que se infecten nuestras células. Espero yo que se haya entendido, ¿no? Voy a tratar de ser más sencillo.
una vacuna con la información genética del microorganismo, se usa la información genética, esa es la que se inyecta, ¿sí? Y la maquinaria de nuestras células nada más toma esta información para hacer esta proteína del virus. Y esta proteína del virus que sale aquí es la que es reconocida por nuestro sistema inmune y se forman todas las defensas que nos van a proteger cuando veamos al virus de verdad en la calle. Espero yo que se haya entendido mejor, ¿no? Vamos adelante. Bien. ¿Qué vacunas se han creado ahorita contra el coronavirus? Esto es muy importante. Tenemos de todas las que les he dicho, ¿eh? Hay vacunas con los virus atenuados, o ¿cómo le llamé? Debilitados, ¿no? Tenemos vacunas con el virus muerto. Hay vacunas con el pedazo de virus. Y también tenemos vacunas que utilizan, sí, el material genético del virus. Y tenemos otras vacunas. Sí, estas vacunas, el material genético del virus se mete dentro de otro virus distinto al del COVID. Estas 5 formas de hacer vacunas se utilizan hoy en día. Lo que es más, ya la COFEPRIS en México ha autorizado el uso de varias de ellas y se están utilizando ahorita para vacunar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se mete la vacuna y después de esa vacuna se espera que tengamos anticuerpos que se peguen al virus cuando lo veamos ya en la de veras, o la otra es que además se creen células que destruyan al virus y todas aquellas otras células que infectan los virus, el virus del SARS-CoV-2. Bien, aquí están. Esta es otra lámina, perdón que esté en inglés, pero son los 5 tipos de vacunas que tenemos. La de los ácidos, de la genética, en otros virus diferentes donde metemos la información genética del SARS-CoV-2, pedacitos del SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 muerto y el SARS-CoV-2 atenuado o debilitado, como les decía. Entonces, aquí tenemos ya un cuadro más completo de los tipos de vacunas que tenemos y me interesan mucho los últimos 30 años, ¿no? Porque se han utilizado muchas técnicas novedosas y aquí ya tenemos ahora sí todas las vacunas contra el COVID en el 2019, ¿no? Ya podemos presumir como humanidad que hemos acelerado la producción de vacunas. ¿Quiénes producen las vacunas? Aquí tenemos representado en un mapa del mundo los países que están produciendo, haciendo vacunas, diseñando vacunas. Como podrán entender de manera natural, vean, la bolita es más grande en Estados Unidos porque tiene muchos laboratorios que están tratando de sacar vacunas. Después tenemos a China, toda Europa, Canadá, Australia y países en vías de desarrollo, pues a lo mejor nada más Brasil, en América Latina, la India, sí, la India, y quizás Tailandia. De ahí en demás, todos los países son desarrollados, Japón, Corea, Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Vean. Entonces, pues, no es extrañar que las vacunas nos lleguen de esos países. Aquí les muestro una herramienta muy útil que tiene un periódico de Estados Unidos, el New York Times, que le llaman el rastreador de vacunas contra el coronavirus. Esta es la actualización del 5 de marzo. Para el 5 de marzo ya hay 6 vacunas que se están utilizando en el ser humano. Vean, hay otras vacunas que se están usando así como que de emergencia y hay un montón de vacunas que se están probando con la intención de que si sirven puedan ser utilizadas ya y aplicados en poblaciones grandes, ¿no? Pero estas son las importantes, ¿no? Las 6 que ya tenemos en uso. ¿Qué vacunas tenemos? Fíjense, voy a ser muy rápido con esto. Tenemos, ustedes saben, porque en todas las noticias salen ahorita, que se está aplicando la vacuna de Pfizer-BioNTech, ¿no? Es la que estamos aplicando ahorita a nuestros adultos mayores, y esta se creó en Estados Unidos, un consorcio americano-alemán. Esta es una vacuna genética.
tiene, ¿sí?, la información genética del virus, pero esta información nada más dicta para que se produzca la espícula, la espina del virus, no nada, no otra cosa. Los ensayos dicen que la vacuna tiene una eficacia del 95%. Eso suena bueno, ¿no? ¿Sí? Ya después veremos qué es la eficacia, ¿sí? Pero vea, suena muy bueno. Se aplica en 2 dosis. La primera dosis hoy y dentro de 3 semanas se tiene que aplicar la segunda dosis. Ya les expliqué por qué es necesario aplicar las 2 dosis. Se aplica en el músculo, en una inyección, y esta es una desventaja. Y esto ya lo han de haber visto en las noticias. Se tiene que mantener en ultracongelación, a menos 70 grados centígrados. ¿Contra qué protege la vacuna de Pfizer? Protege contra la infección documentada, o sea, contra la infección que nos damos cuenta, contra la enfermedad con síntomas, baja los grados de hospitalización, protege y disminuye la enfermedad severa, ¿sí? Y disminuye los decesos cuando la gente se enferma con el coronavirus. O sea, es una vacuna, a pesar, como ustedes lo vieron, que antes de esto las vacunas de genéticas eran experimentales, estas vacunas han rebasado la expectativa. Vean, un 95% de eficacia. La otra, vean, ¿quiénes usan la vacuna de Pfizer-BioNTech? Nosotros, aquí estamos, junto con los gringos y los que están en cafecito en el mundo. Estos son los países que ya autorizaron su uso en emergencia. ¿Por qué? Porque estamos en una emergencia. Se nos está muriendo una parte de la población. Y hay quien dijo, yo no la voy a usar de emergencia, la voy a utilizar para siempre ya. Y estos son Brasil y Arabia Saudita. Pero de ahí en fuera todos los demás lo utilizamos todavía, ya la utilizamos. La otra vacuna de RNA de ácidos nucleicos es una vacuna gringa, ¿sí? También usa ácidos nucleicos y vean, la eficacia es del 94.5%, también se da en 2 dosis. Vean esta gráfica. Cuando se hacen las pruebas de vacunación, se tienen que hacer experimentos en población para probar que la vacuna sirve. A una parte de la población, vamos a suponer que se toman, no sé, 30,000 personas. A una parte se le da la vacuna y se ve cuántas de estas personas se enfermaron. Y vean, bien poquitos se enfermaron, casi nadie. Pero a la otra parte, lamentablemente, y porque hay que hacer comparativo el estudio, no se le da la vacuna, se le da lo que se conoce como un placebo. Algo que imita, bueno, no que imita, un placebo, o sea, puede ser agua, solución salina, se le inyecta y se ve si se enferman y vean cómo se enferman. Con el tiempo se enferman, ¿sí? Los que les dieron el placebo. Esto nos habla de que la vacuna sí sirve, la vacuna de DNA de Moderna. Lamentablemente la vacuna de DNA de Moderna no llega a México, ¿sí? Nada más está en estos pocos países. Tenemos vacunas, ¿sí?, que utilizan otros virus. Esta es la famosa Sputnik, ¿sí? La rusa utiliza 2 virus de la gripa que llevan dentro, ¿sí?, la información genética del coronavirus. Su eficacia es muy buena, el 91%, y se da en 2 dosis también, y la primera hoy y dentro de 3 semanas la segunda dosis. Se tiene que mantener congelada, ¿sí? Y aquí hay algunas recomendaciones de la vacuna. Esta la saca la Asociación Mexicana de Vacunología. Si ustedes entran a Facebook o a Twitter, es bastante interesante porque ahí tiene muchas recomendaciones sobre las vacunas contra COVID. La vacuna rusa ya se está probando y se autorizó su uso en estos países del mundo. Los rusos dicen que en 45 países, entre ellos México. Ya vacunamos gente con Sputnik V. Tenemos otra vacuna que utiliza otro virus. Esta es la famosa vacuna de AstraZeneca. La vacuna de AstraZeneca utiliza un virus de chimpancé y este virus de chimpancé dentro lleva el pedacito de información para que nuestras células hagan la espícula, la espina del virus, del coronavirus, contra el cual nos vamos a defender.
tiene una eficacia de 82% y es en 2 dosis. Una hoy y dentro de 4 meses, 3 meses, nos ponen la segunda. Es una inyección y la podemos guardar hasta 6 meses en refrigeración. Vean, es menos difícil conservarla. Uh-huh. Y aquí están las observaciones de la vacuna, la de AstraZeneca. Medio mundo ha autorizado el uso de AstraZeneca, incluyendo México, ¿sí? De hecho, la vacuna de AstraZeneca es la que más se está utilizando en el mundo y después es la rusa. Tenemos vacunas que utilizan, esta es la china, la de CanSino, la famosa de CanSino, también utiliza virus de la gripa, ¿sí? Pero vean, la eficacia es menor, 65%, aunque se den una dosis, y nada más en refrigeración. ¿Quién utiliza CanSino? Pues nada más China, Pakistán y México, ¿no? Somos los únicos que hasta el momento utilizamos esa vacuna. Hay una vacuna que se acaba de autorizar, la de Johnson Johnson con Janssen. Esta es interesante porque se probó en Estados Unidos, en Sudáfrica y en América Latina, incluyendo en México. Y hay una buena eficacia de la vacuna. Es una sola dosis intramuscular y dura mucho tiempo en refrigeración. Y esto es lo que pronto llegará a México, la vacuna de Johnson Johnson. ¿Sí? Es interesante porque se hizo en Sudáfrica y en Latinoamérica las pruebas, parte de las pruebas, y después les platico por qué. ¿Quién utiliza Johnson Johnson ahorita? Canadá y Estados Unidos. COFEPRIS está estudiando el expediente para autorizar su uso en México ahorita. Pedacitos de virus, los rusos hacen una vacuna con pedazos de virus, con la espícula, con la espina del virus, ¿sí? En 2 dosis. Pero nada más la utilizan ellos, ¿no? Así como que no causa confianza a nivel mundial. Con virus muertos o debilitados, los chinos, ¿sí? Los chinos tienen una eficacia del 73%, 2 dosis, y la utilizan pues una parte del mundo, pero tenemos otra vacuna china que es esta, la CoronaVac, ¿sí? Que tiene una eficacia hasta del 80% en Turquía, en 2 dosis y que ya se autorizó su uso en México. Esta es la que empezaron a aplicar en Ecatepec. Recordarán que llegaron 200,000 vacunas que se aplicaron en Ecatepec, CoronaVac. CoronaVac tiene la ventaja de que se mantiene en refrigeración, entonces no necesita ultracongelación, se puede llevar a sitios aislados, simplemente en un termo que se mantenga frío. Tenemos más vacunas chinas, ¿sí? Con virus debilitados que se utilizan en China. Y esta es muy interesante, esta es la hindú. Esta es la del primer país tercermundista, o como se decía antes, o en vías de desarrollo, o economía emergente, llámenle como quieran, que utiliza un virus que ha sido muerto para vacunar. Y aquí está, nada más lo utilizan ellos, pero tiene una eficacia del 80%. Aquí está el primer ministro hindú vacunándose, poniendo ejemplo a su país, ¿no? Sí. Estas son las vacunas que hoy en día tenemos. Aquí está un resumen, vean, tenemos todas las vacunas, la de Pfizer, la de Moderna, la rusa, la Sputnik, la de AstraZeneca, la de CanSino, la de Johnson Johnson y las demás. Sí, cómo se están utilizando. Y aquí tenemos, les puse esto porque aquí tenemos más o menos cuánto cuesta una de estas dosis. Ajá. La que más se utiliza en el mundo ahorita es la de AstraZeneca, que dependiendo de dónde se produzca y a dónde se tiene que llevar, más o menos sale entre 2.7 y $13. Estamos hablando de que les gustó unos 50 pesos y unos 250, ¿no? Más o menos, o 300. La rusa, pues de repente es la más económica, porque cuesta mínimo $3, máximo $10, ¿no? Entre 60 y 200 pesos. La que más estamos utilizando en el país ahorita es la de Pfizer-BioNTech, la vacuna de información genética del virus. Pero vean, no es barata, ¿eh? ¿Sí? $20, pero no es tan cara como la de Moderna o algunas chinas. El precio más barato es de $20 y el más caro es de 45. Esto ya vale entre 400, 500 pesos y 1,000 pesos por dosis de vacuna.
¿sí? Ya más o menos podemos darnos una idea de cuánto cuestan las vacunas, ¿no? ¿Cómo estamos en México? Hablemos de la vacunación contra el COVID en México, en un lugar como en México. Aquí tenemos tablas, diferentes tablas, donde vemos todos los países que han autorizado el uso de vacunas contra la enfermedad, contra el COVID. Y nosotros somos el país en el mundo que más vacunas ha autorizado. Vean, hemos autorizado 5, ¿sí? 5. Nadie ha autorizado 5. El que más ha autorizado después de nosotros es Argentina, y después sigue China con 3, Chile con 3 y los ingleses con 3. Y de ahí para abajo, de ahí para abajo, la Unión Europea que ya autorizó 3. Fíjense, somos el país que más ha autorizado, ¿sí?, el uso de vacunas diferentes en la población mexicana. Esta es la información que ustedes encuentran en la página de información de coronavirus.gov.mx de la situación regulatoria de las vacunas. ¿Cuáles son las 5 que se han autorizado en México? La de Pfizer, que usa material genético del virus, la de AstraZeneca, que utiliza otro virus, que damos de la gripa, la Sputnik rusa, que utiliza o virus de la gripa, la de CanSino China, ¿sí?, que utiliza un virus muerto, y la China de Coronavac, la que se puso en Ecatepec, que utiliza un virus inactivado, ¿no? Son las 5 en autorización. Estamos esperando la autorización de esta, de Johnson Johnson, que dio muy buenos resultados en sus experimentos, ¿no?, en sus estudios. Entonces, eso es lo que estamos utilizando en México. Veamos un comparativo, ¿sí? Veamos un comparativo de las vacunas que utilizamos contra el coronavirus, ¿sí? Contra el coronavirus. Vean, aquí está la inglesa, la de AstraZeneca, la rusa, la de Pfizer y las chinas. Casi todas llevan 2 dosis. Más o menos, la segunda dosis hay que ponerla a las 3 semanas, ¿sí? Y aquí la eficacia de la vacuna. La que más eficaz es la de Pfizer, ¿sí? La menos eficaz es la de CanSino China. Las chinas, ¿sí? Pues bueno, lamentablemente, bueno, pues, ¿qué les puedo decir, no? Pues así fue la vida, ¿no? Las vacunas chinas fueron las menos eficaces, no sé por qué. Bien, y aquí está la eficacia comparativa de las diferentes vacunas que se utilizan en México para evitar el COVID sintomático. Es decir, ¿sí?, que no se presenten los síntomas. Las que mejor nos defienden son la de Pfizer y la rusa. Vean nada más. ¿Y quiénes evitan que la gente sea hospitalizada? Pues casi todas. La de AstraZeneca, la rusa, la de Pfizer es la que menos, y las chinas también, ¿sí? Esto es muy bueno, porque a lo mejor podremos enfermarnos, pero casi aseguramos que no iremos a parar un hospital. Esto es muy importante y lo voy a hablar un poquito más adelante. Vean, estos son estudios, estadísticas sobre el deseo de vacunación en el mundo. Vean dónde encontramos aquí. ¿Sí? A nivel mundial, el 82%, según la OMS, de las personas en México nos queremos vacunar. En Vietnam, todos se quieren vacunar. Y en Serbia, en Europa, pues casi nadie se quiere vacunar. Y ahí hay un tramo muy largo, ¿no? Ahora, ¿cómo está México por grupos de edad? Los que más queremos vacunarnos somos los veteranos de 50 años o más, ¿sí? Casi el 60% queremos vacunarnos. El 35% como que está indeciso, ajá. O sea, prefiere esperarse. Vean, si estos los convencemos, ya se vacuna casi el 95% de la población de esta edad. Y solo unos muy poquitos son los que dicen que prefieren no ponerse. Vámonos al otro extremo, los chavos, los jóvenes. Los jóvenes casi no ven la necesidad de vacunarse. Si acaso el 36% dice que se quiere vacunar. El 45% está indeciso y el 17% dice que no quiere. Si convencemos a los indecisos, tendremos prácticamente al 80% de la población
de jóvenes vacunadas, lo cual será muy bueno y después vamos a ver por qué. Y aquí tenemos un grupo intermedio, ¿no? Estos son los deseos de vacunación de los mexicanos, la intención de vacunación. ¿Cómo está la estrategia de vacunación en nuestro país? Esto ya lo saben, se ha visto en todos lados. Son varias etapas. La primera etapa empezó en el mes de diciembre hasta el mes de febrero, donde se vacunó, en teoría, a todo el personal de salud de primera línea que está ahí en la trinchera atendiendo a los pacientes enfermos de COVID-19. O sea, la teoría dice que ya terminó esta fase y que ya debió de haber sido vacunado todo ese personal. La misma teoría y el mismo plan dice que acabando esto, sí, o simultáneamente, se tenía que empezar a vacunar a las personas de mayor edad, a los adultos mayores de 60 años o más. Y esta vacunación, pues empezó, está diferido, porque los adultos mayores empezaron a vacunar a finales de febrero, sí, a finales de febrero, ¿no? Aunque no se han empezado a vacunar todos, ni todo el país, ni toda la Ciudad de México. Queremos pensar que a lo mejor llegaremos a abril todavía vacunando adultos mayores. El siguiente grupo, pues son grupos intermedios de 50 a 59 años entre abril y mayo de este año. Después de 40 a 50 años entre mayo y junio, y la población menor a 40 años, o sea, todos los jóvenes, les tocará vacuna, si bien les va, a finales de año, ¿no? El resto de la población. Sí, el gobierno dice que toda la población deberá de estar completamente vacunada a más tardar el primer trimestre de 2022. Vamos a verlo, vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos a Susana a distancia, que nos está diciendo que nos está hablando un poquito de lo que yo les dije. La vacuna enseña a nuestro sistema inmunológico a combatir el virus que causa el COVID-19. Vacunémonos cuando nos toque. Y esta es la primera vacuna que se aplicó en el país. Fue en el Rubén Leñero, a la jefa de enfermería, no me acuerdo, 24 o 25 de diciembre, 24 de diciembre de 2020, a María Irene Ramírez, la jefa de enfermería del Rubén Leñero, que es un hospital COVID. ¿Sí? Y en los hombres, sí, también el responsable de terapia intensiva, uno de los médicos del Rubén Leñero, fue el primer mexicano en recibir su vacuna, sí, contra el COVID en diciembre del año pasado. ¿Cómo vamos hasta ahorita, señores? Este es dato de hoy, del 9 de marzo de 2001. ¿Cómo va la vacunación? Vean, ¿qué es esta gráfica que nos presentan diariamente todas las noches? Aquí nos están diciendo en cada fecha cuántas vacunas se pusieron. El 24 de diciembre, pues bien poquitas, yo creo que nomás el Rubén Leñero. Pero conforme se han ido llegando las vacunas, se han ido aplicando y suben la cantidad de gente vacunada. Pero después dejan de llegar las vacunas y ya se dejan de aplicar. Vuelven a llegar vacunas y se vuelven a aplicar y así sucesivamente. Ajá. De tal manera de que el día de hoy, 9 de marzo, se pusieron 200,000 dosis de vacuna. El día de hoy, nada más. ¿Cómo ha ido la acumulación de gente vacunada en el país? Bueno, según los datos oficiales de la Secretaría de Salud, hoy día tenemos 3,100,000 dosis aplicadas. Vean, no significa que sean 3 millones de personas vacunadas. Recuerden que muchas de las vacunas tienen que aplicarse 2 dosis. Entonces, en el mejor de los casos, si esto es cierto, tendremos unos 2 millones de gentes, de personas vacunadas en México. ¿Sí? Vean, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. ¿Qué vacunas han llegado? Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y el Sputnik. Vean, 3 millones de Pfizer,
800,000 de AstraZeneca, 1,000,000 de Sinovac y 200,000 de Sputnik. 5,000, según esto, son 5,200,000 dosis, y por eso dicen que nada más han vacunado 3 millones de personas. ¿Qué dice el mundo? Vean, esta tabla es a 4 de marzo, 5 días antes. Aquí tenemos en números totales de población por país los que se han vacunado. La OMS tenía registrado que hasta el 4 de marzo México solamente había vacunado 500,000 de personas. ¿Sí? Vean, a nivel mundial se han vacunado 283 millones de personas. Pero según la OMS, este año dice que en el mundo habemos 7,730 millones de personas. O sea, el porcentaje de personas vacunadas es el 3,6% a la fecha, de diciembre al mes de marzo hasta lo que vamos, bueno, hasta el 4 de marzo, se ha vacunado el 3% de la población mundial. Les voy a adelantar que se calcula que para generar la famosa inmunidad de rebaño y se detenga la transmisión, se tiene que vacunar cuando menos el 70% de la población. Vean, eso casi lo logran los Emiratos Árabes Unidos. No me extraña porque tienen mucho dinero. ¿Cómo estamos nosotros? No, hombre, nosotros no tenemos ni el 1% de nuestra población vacunada. El INEGI dice en el censo de población de 2020 que somos 126 millones de personas. Vamos a hacerle caso a este número. Habemos aproximadamente, bueno, habemos, no, yo no estoy, 3 millones de personas, de dosis aplicadas, ¿sí? Decíamos 2 millones aproximadamente de personas, ¿sí? 2 millones no es ni con mucho, ni el 10%, ni el 5% de 120 millones en el país. O sea, nos falta un buen tramo. Y eso que tenemos autorizadas 5 vacunas distintas, ¿eh? Entonces, vamos para allá. Esto es interesante, fíjense. Para lograr la inmunidad de rebaño contra el COVID se requiere que el 70% de la población vacunada esté vacunada. El día de hoy a Estados Unidos le va a tomar 172 días más para vacunar a su gente, al 70%. A Brasil le va a tomar 885 días, a Chile 121 días, pero al paso que vamos en México, ¿saben cuánto tiempo nos vamos a llevar? 3,183 días para vacunar al 70% de la población. Esto no lo digo yo, lo dice un organismo internacional. Por ahí algunos recordarán que han visto algunos comentarios de expertos que dicen que a México le puede costar llevar 10 años en vacunar a casi toda su población. Esto es lo que dice este dato, ¿sí? Tenemos el 1% de la población vacunada, vacunamos al 0,05% diariamente, y si queremos alcanzar el 70% de gentes vacunadas, nos va a llevar mucho tiempo a este ritmo que estamos vacunando actualmente. Y vamos a la última parte de la plática, que espero que les interese, que les sea agradable, las inquietudes más frecuentes que se hacen las personas y que me preguntan con no poca frecuencia. La primera de ellas, ¿debería de aplicarme una vacuna COVID autorizada ahorita que soy elegible? Es decir, si es adulto mayor, ¿hoy me la debo de aplicar? Sí, la respuesta es sí, sí y sí. Si actualmente es elegible por la edad para recibir la vacuna, adelante, vaya y que se la apliquen. Necesitamos, como les acabo de mostrar, que más personas se vacunen para construir la inmunidad colectiva, o que le llaman de rebaño o en grupo, para frenar la propagación de la enfermedad. Se calcula que si el 70% de la gente está vacunada e inmune, el virus ya no se puede mover con tanta facilidad. Más preguntas. Hijo, esta la hacen mucha gente. Las vacunas de información genética se van a insertar en nuestros genes, ¿sí? Los van a modificar. Con los conocimientos que tenemos el día de hoy, no hay evidencia que las vacunas como las del COVID se metan en nuestro genoma.
La molécula de ácido nucleico, de información genética, se degrada muy rápidamente, no le da tiempo a nada, ¿sí? No llega a unirse con nuestra información genética y mucho menos se llega a integrar con nuestra información genética. Esta es una fake news muy recurrente, ¿eh? Los grupos antivacunas utilizan mucho este argumento. Las vacunas se han hecho muy rápido. Sí, estoy de acuerdo, se han hecho muy rápido. Sobre todo si vemos vacunas como la del SIDA, que tenemos 40 años sufriendo la enfermedad y no hemos podido sacar una vacuna. Pero la verdad es que actualmente tenemos la tecnología para hacerlo. Lo hacemos porque podemos. Lo hacemos como humanidad, ¿eh? Sí, tenemos la tecnología para hacerlo. Se cumplen todos los protocolos para sacar vacunas seguras. Ya teníamos información previa porque otros coronavirus habían dado indicios de infectar y de extenderse en la humanidad. Entonces ya se habían buscado hacer vacunas contra el coronavirus 1 que les había mencionado y contra algún otro. Entonces no empezamos de cero. Por ejemplo, AstraZeneca está utilizando una vacuna, una base de una vacuna que ya tiene, que se ha utilizado para el virus de ébola. Insisto, no empezamos de cero, por eso ha sido posible hacer muy rápido la vacuna. Los laboratorios han empezado a fabricar a gran escala las cantidades de dosis, incluso antes de que se apruebe. Como están seguros de sus resultados y saben que se va a aprobar, se adelantan y fabrican mucha vacuna para distribuir en todo el mundo. Se le ha metido mucho dinero. Por ejemplo, Moderna, la vacuna de Moderna no se utiliza en México, se utiliza solamente en Estados Unidos porque el gobierno de Estados Unidos casi pagó toda la investigación para elaborar la vacuna de Moderna. Entonces su prioridad es atender a Estados Unidos, ¿no? Ha habido mucho dinero de por medio. Y la otra es que mucha gente se ofreció para ser voluntario en los ensayos de las vacunas, en las pruebas de las vacunas, ¿sí? Cuando se hizo la convocatoria aquí en el Instituto Nacional de Nutrición, yo apliqué para ser voluntario, ¿no? No me aceptaron, no me aceptaron, sus motivos habrán tenido, pero a lo que voy es que mucha gente, sí, nos ofrecimos para ser voluntarios, contrario a muchos otros experimentos de vacunas. ¿Por qué ahora hay mucho voluntario? Porque todos queremos ya salir de esto, todos queremos que pase esto ya, y eso ha ayudado mucho. Las vacunas no son seguras, sí, sí son seguras, ¿eh? Han pasado por todas las pruebas que se han sometido desde animales y seres humanos. Pero además, una vez que se aplique, viene otra fase que es la de la vigilancia de la vacuna. Otra inquietud, las variantes que están apareciendo ahorita, sí, todo el mundo está reportando que aparecen mutaciones, cambios en el virus. Entonces, la primera variante que se describe es Inglaterra y todo el mundo dice, pues ¿cómo no va a variar allá? Si allá fueron los primeros en vacunarse. Mentira, la variación, la aparición de mutaciones ha sido independiente de las vacunas. ¿Vacunarnos puede provocarnos COVID? No, no y no. Los malestares que generan la vacunación pues son los habituales en todas las vacunas. A veces nos duele el sitio donde nos picaron, nos da un poco de fiebre, nos cansamos y nos da dolor de articulaciones y ya. Pero recuerden que es de información genética y solo utilizan la parte genética para hacer la proteína de la espícula del virus. Es decir, no están metiendo todo el virus, ¿sí? Es decir, no, la vacuna no causa COVID. Bueno, entonces, pero la gente se puede enfermar, ¿no? Cuando se pone la vacuna. Sí, les acabo de mencionar que existen los efectos secundarios, pero esos existen en todas las vacunas. Miren, aquí hay un testimonio. Una persona señaló que su segunda dosis de la vacuna de Pfizer la enfermó. Recibí la vacuna y 6 horas después me dieron escalofríos, fiebre alta, dolores musculares. Me fui a la cama 24 horas y 36 horas después estaba bien, volví a la normalidad. Prefiero estar temporalmente enfermo por una vacuna que lidiar con la enfermedad que es potencialmente mortal y puede matarme, ¿no? Claro, ese es el punto, esa es la actitud.
¿Cuáles son los riesgos graves? Las reacciones que le llaman anafilácticas. La gente que es alérgica a algunos componentes de la vacuna. Pero vean cuántos casos se dan de estas gentes. Con la vacuna de Pfizer se han registrado hasta enero 4.7 casos en 1 millón de personas. Y la de Moderna, 2 personas en cada 1 millón de personas vacunadas. Y no ha muerto ninguno, ¿no? Entonces, bueno, sí se dan este tipo de reacciones severas, pero no son en sí por la vacuna, son porque la gente que se va a vacunar y es propenso a tener alergias contra muchas cosas y pueden ya estar alérgicos contra alguno de los componentes que forman la vacuna. Entonces, si ya nos vacunamos, ¿ya nos podemos quitar la mascarilla y hacer la vida normal? Lamento decirles que no. Lo primero es que la vacuna se dé en 2 dosis y es necesario primero completar las 2 dosis, ¿sí? Acuérdense, los anticuerpos tardan en producirse. No podemos ir a vacunarnos hoy y mañana andar como si nada porque ya estoy inmune, ya tengo defensas. No, el cuerpo toma su tiempo para proteger, para hacer las defensas, ¿sí? Se ha descrito que las vacunas previenen los síntomas de la enfermedad, los más graves. La gente no va a parar a los hospitales, la gente no muere, pero la vacuna no impide hasta el momento que nos infectemos. Lo que sabemos es que cuando nos vacunamos nos protegemos de la enfermedad, pero podemos estar infectados y lo peor de todo es que podemos infectar a otros, ¿sí? Eso sucede mucho. La gente puede caer en la confianza. Ya estoy vacunado y no me enfermo. Bueno, sí, qué bueno, no te vas a enfermar, pero sí puedes tener el virus dentro y el virus lo puedes pasar a una gente que no se haya vacunado. Por eso, mientras no alcancemos un buen número de personas vacunadas, tenemos que seguir con la mascarilla, la sana distancia, lavado de manos, ¿sí? Calculan los expertos, pues todo un año a partir de que inicia la vacunación. Entonces, ¿para qué nos vacunamos, no? Si no protege de la infección y podemos seguir infectando a las personas. Bueno, hasta el momento no se sabe si protege de la infección, pero sí se sabe, insisto, que evitan las formas más graves. En otras palabras, nos puede enfermar el virus, pero no va a ser de gravedad la enfermedad, no vamos a parar en un hospital y no nos vamos a morir. Eso es bastante bueno, ¿no? Es mucho mejor de lo que tenemos ahora. Prevenir pues, las enfermedades graves evita que se colapse el sistema sanitario y evita muchas muertes. Oiga, pregunta, ¿ya me enfermé? ¿Ya no tengo que vacunarme? ¿No tengo que vacunarme porque ya me enfermé? Falso. Todavía no hay datos suficientes que digan que la inmunidad, los mecanismos de protección que nuestro organismo hace cuando nos enfermamos de COVID, no hay nada que diga que pueda durar mucho tiempo. Al contrario, se piensa que no dura tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más casos de gente que se reenfermó nuevamente. Parece ser que los anticuerpos que se producen en la enfermedad no duran mucho tiempo, pero curiosamente los anticuerpos que uno produce después de la vacunación son mejores. Fíjense nada más. Esto, vamos, es de discutir y platicar mucho, pero voy a seguir adelante. ¿Para qué vacunarse contra un virus que solo mata a un porcentaje muy pequeño de la población? Bueno, el 1% de mortalidad a nivel mundial no parece mucho, ¿no? Pero cuando hablamos de 7,000 millones de personas, el 1% es un número espantoso. ¿Qué quiere decir el 1%? Que si entramos en una habitación con 99 personas, uno de esas 100 que estamos ahí, podemos fallecer. Realmente nos vamos a arriesgar. Ahora, peor aún, México tiene una de las tasas más altas de mortalidad por la enfermedad, el 9%. Está peor, ¿no? Porque si nos encerramos 100 en una habitación, 9 nos podemos morir. No, definitivamente yo sí no me la juego, ¿no?
Si las mascarillas y el distanciamiento social son eficaces, pues ¿para qué nos vacunamos? Esa es la otra, ¿no? Hijo, la verdad es que la vacuna todas las medidas son buenas para disminuir el contagio, pero no son suficientes. Necesitamos generar la inmunidad de grupo. También hay muchas preguntas si las vacunas de hoy nos van a proteger contra las nuevas variantes que se han descrito. La de Sudáfrica, la de Inglaterra, la de España, y hasta el momento, sí, todos los estudios dicen que las vacunas que tenemos, no, la protección que generamos nos va a proteger contra esas variantes. Quizás la que menos protege es la de Sudáfrica, pero les voy a platicar la buena noticia más adelante. Las vacunas no sirven porque el virus está mutando. Miren, los virus, sí, que tienen esta genética de ARN son de los que menos mutan, porque ellos corrigen sus errores, ¿sí? Entonces, realmente la mutación no es tan grande como, por ejemplo, el de la gripa o el de la influenza, ¿sí? Y como todas las vacunas van contra la proteína de la espícula, ¿sí? Esa proteína genera anticuerpos contra muchas partes de la proteína, entonces las vacunas nos protegen bastante bien. ¿Por qué la vacunación es lenta? Esa es otra pregunta, ¿no? La desesperación. Primera, fíjense, tenemos que vacunar a toda la humanidad y eso implica hacer muchas vacunas. ¿Qué está pasando con las compañías que fabrican las vacunas? No hay suficiente materia prima para estar manteniendo el ritmo que se necesita de producción de vacunas. Existe deficiencia en los suministros y materiales para hacer las vacunas. La otra es que no es lo mismo experimentar, ¿sí?, en escalas pequeñas que hacer millones de dosis. Las instalaciones que hay son insuficientes en tamaño. ¿Por qué Pfizer dejó de entregar vacuna a México? Porque tuvieron que ampliar sus instalaciones en Bélgica. La necesidad de vacuna rebasó la capacidad de producción del mundo, no de un laboratorio, sino de todo el mundo. Ya cuando llegan las vacunas, pues empiezan a escasear las jeringas y todo el material para aplicar las vacunas, ¿sí? A veces no llegan las vacunas porque pues hay que pagarlas, no son gratis, ¿sí? Y la otra pues, es que a veces, dependiendo de los sitios, hay una inadecuada planeación en los planes de vacunación, ya se vuelve más lento todo. Esto es muy importante. ¿Se puede retrasar la segunda dosis de la vacuna? Hijo, pues la OMS recomienda que de preferencia no, a lo más 6 semanas. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando vacunaron al personal médico con la primera dosis y hay que poner la segunda 3 semanas después, cuando Pfizer anuncia que no va a entregar vacuna hasta dentro de un mes a México, pues inmediatamente la Secretaría de Salud dijo, no, es que es de 21 a 40 días, ¿no? A 6 semanas después. Pues sí, las mujeres embarazadas no entraron en los... ¿Me escuchan? ¿Sigo con ustedes? Sí, sí, de repente se Perdón. fue Ok, la gracias. conexión, pero sí estás aquí. Bien, en lo general, las vacunas son seguras en general, muchas vacunas son seguras para las mujeres embarazadas. Incluso hay vacunas que se recomiendan en el embarazo, algunas pocas, no necesariamente es la del COVID. ¿Qué pasa con las vacunas de COVID? Por ejemplo, si a una mujer embarazada le ponen la vacuna de Pfizer, bueno, pues el RNA, el ARN, la parte del gen del virus que se mete, pues se queda en el tejido de la mujer embarazada, no migra hacia el feto, ¿no? Por otro lado, vacunas como las de AstraZeneca, que utilizan virus de la gripa, no son tóxicas tampoco para la embarazada ni para el producto. Es conveniente en una mujer embarazada, y esto es en todas las vacunas, evitar en el primer trimestre del embarazo cualquier fiebre, incluyendo la de la vacuna. Oye, Omar, no vemos tu presentación. ¿No? No.
Como que dejaste de Ah, compartirla. a ver, ¿se ve ya? No, todavía no. A ver, es que ahí en ese lapsus que hubo, Se dejó de compartir. se dejó de compartir. A ver. Bien. eh, 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 Listo, perfecto. ¿Listo? Gracias. Bien. Sí, Les decía yo que es conveniente una mujer embarazada evitar las vacunas el primer trimestre, porque da fiebre en ocasiones. Y esa fiebre en el primer trimestre del embarazo sí puede afectar al bebé. Después del segundo semestre ya se pueden vacunar e incluso la madre puede transferir la inmunidad al bebé. Pero siempre, siempre, sobre todo en estos momentos, si una mujer embarazada se va a vacunar, es preferible consultar siempre primero con su médico, ¿no? Con el médico. ¿Qué pasa con las vacunas para los niños y para los jóvenes? Hijo, como ya se los mencioné, los jóvenes son el último grupo en vacunarse. Pero a la fecha, ningún protocolo de vacunación ha contemplado a los niños. Ningún experimento con vacunas para probar la eficacia de las vacunas se ha utilizado en niños. Apenas se van a iniciar estos protocolos. Damos por hecho que ni los niños ni los niños y los jóvenes se infectan con el virus, pero no les da una enfermedad grave. Les escurre la nariz, como que tienen gripita, un resfriado. Ay, no, pues uno se confía porque no es nada grave. Sí, pero los niños y los jóvenes que están infectados pueden transmitir el virus a los adultos que sí tienen riesgo. Entonces, sí necesitamos en un futuro ampliar la vacunación. Primero, que lleve muy rápido a todos los jóvenes. Segundo, pues que incluya también más adelante a la población infantil. Quieren abrir las escuelas, ¿sí? Quieren abrir las escuelas ya, que porque los semáforos todavía no están, ya lo permiten, que en otros países del mundo ya están abriéndolas. Sí, pero los niños tienen una facilidad muy fácil tienen una probabilidad muy grande de infectarse entre ellos y no se enferman, pero sí le pueden transmitir la enfermedad, el virus a los adultos, a sus maestros. Entonces, lo ideal es que los maestros ya estén vacunados antes de regresar a las clases. ¿Son intercambiables las vacunas contra el COVID? Actualmente no existen evidencias sobre la posibilidad de intercambio de vacunas, ¿sí? Se recomienda que las dos dosis sean de la misma vacuna, ¿sí? Se recomienda. Hay una pregunta que no puse aquí y que todo mundo se hace. ¿Cuál es la mejor vacuna de todas? La mejor vacuna, la verdad, en mi opinión, es la que esté disponible en este momento que ustedes se puedan poner. Ya olvídense si es la china, la rusa, la de Pfizer, la de AstraZeneca, la que haya que les toque, póngansela. Sí, esa es mi recomendación. ¿Puedo vacunarme contra el COVID si tengo diabetes? Sí. Si tengo cáncer, sí. Si tengo enfermedades inmunológicas, sí. Si sufro del corazón, sí. Si tengo hipertensión, sí. Si los pulmones, sí, también. Si tengo SIDA, sí. Si soy alérgico, sí. Con sus cuidados, por eso están media hora ahí en observación. Las vacunas contra COVID son seguras. No lo digo yo, lo dice la Asociación Mexicana de Vacunología, que son expertos en vacunas. Esto es importante. Hablamos de la eficacia y decimos que las vacunas son 95% eficaces, ¿sí? La eficacia ¿cómo debo interpretar la eficacia de las vacunas? 95% siempre nos parece un número bueno, ¿no? No, pues aparentemente significaría, ¿sí? Que solamente nos protege al 95% y solamente hay un 5% de posibilidad de enfermarse. ¿Sí? Si nos vacunamos, pero esto no es cierto. La eficacia se mide, es un valor que se mide en el experimento de las vacunas. Fíjense, yo les mencionaba hace rato, y voy a usar esto, que hay dos grupos siempre en las vacunas. A uno le toca la vacuna y al otro no, al otro le toca el placebo. Vean, ¿sí? Cuando Pfizer hizo sus experimentos, 162 personas, voy a cambiar de color porque está muy tenue.
162 personas que no les tocó la vacuna, sino que les tocó el placebo, se enfermaron, les dio COVID. Pero de las vacunadas, solamente les dio a 8 personas. Vean, o sea, hay una diferencia entre las gentes que se enfermaron, que recibieron la vacuna, que fueron 8, y 162 de las que no les dieron la vacuna. En total, fueron, en todo el experimento, fueron 170 personas que se enfermaron. Estas son el 100%. De las vacunadas, solamente se enfermaron 8, o sea, el 5%. ¿Qué quiere decir? Que el otro 95% que se debió de haber enfermado, no, de los totales, no se enfermaron gracias a la vacuna. Eso es a lo que se refiere el 95% de eficacia. Espero que se haya entendido. ¿Sí? Es un comparativo entre los que se enferman vacunados y los que no se enferman, y los que se enferman cuando les dan el placebo, o sea, no les dan la vacuna en los ensayos de vacunación. ¿Sí? Estos ensayos son muy estrictos y tienen que ser así. Puede sonar una crueldad si tenemos 1000 personas, a 500 darle la vacuna y a 500 no, y que de los 500 que les dimos la vacuna se mueran 162. Pero es la única forma que tenemos de estar seguros que nuestros resultados son válidos y que la vacuna sirve. ¿Sí? Estas son cosas, fake news, ¿eh? Sí. Si nos vacunamos, no nos van a esterilizar, no vamos a quedar estériles. No están experimentando con nosotros con las vacunas. Las vacunas no tienen un microchip para espiarnos. La tecnología 5G de telefonía celular no produce el COVID en el mundo. He visto videos de gente que pregona estas ideas. Sí. Vamos. Viene una segunda generación de vacunas anti-COVID, viene en camino, ¿sí? Y quizás lo mejor es que muchas de ellas quizás sean intranasales, o sea, con un disparo en la nariz quedaremos vacunados. Suena lógico, ¿no? Porque el virus entra por la nariz. Entonces, no duele, la aplicamos en nuestra casa y a lo mejor hasta refrigeración mínima. ¿Sí? Las vacunas que tenemos hoy en día son relativamente fáciles de adaptar para proteger contra las variantes que se ven del virus. Eso es importante. En México, ¿sí? Todos, estimados amigos, todas las vacunas son gratuitas, las proporciona el gobierno, no están a la venta. No nos dejemos engañar. Y voy a terminar citando, ¿sí?, a esta gran mujer, siguiendo la inercia del 8 de marzo. Les presento a Marie Curie, ¿sí? Es la única mujer que ha ganado 2 premios Nobel, ¿sí?, en ciencias, en física y en química, y pertenece al selecto grupo de 4 personas en el mundo que han ganado 2 premios Nobel. Y ella dijo que nada en la vida debe de ser temido, solamente debe de ser comprendido. Ahora es el momento de comprender más para tener menos miedo. Y con esto termino. Les agradezco a todos ustedes el que me hayan escuchado. Espero que tengan una muy buena noche y que esto pues les haya ayudado un poquito en su conocimiento, ampliar el conocimiento sobre las vacunas contra el COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, súper información que nos diste, creo que ahora nos quedó más claro que nunca. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta aquí para Omar. Sí, después de mandar la presentación, no, para nada. No, ninguna, fantástico. Ok. Ok, nadie tiene ningún, yo creo que todo quedó súper claro, la verdad estuvo súper bien, Omar, la presentación. Te lo agradecemos muchísimo y pues bueno, entonces no preguntamos aquí nada, nada más les digo que en un momento más va a estar arriba la presentación en Facebook, por si la quieren compartir, creo que es una información valiosísima que tener ahí y pues bueno, se lo vamos a agradecer muchísimo y pues bueno, muchísimas gracias, Omar.
De verdad, te lo agradecemos muchísimo. Es una información que nadie la hemos tenido tan clara como tú la has expuesto el día de hoy. Y pues bueno, nada más agradecerte el tiempo y toda la información que nos diste. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias pues a ustedes por la invitación. Sí, nuevamente gracias por estar. Espero que les haya agradado, que haya sido interesante. Y yo creo que si el mensaje llega a alguna persona que quiera replicarlo, como tú lo decías, desde compartir la grabación en Facebook, hasta si tú quieres verdaderamente de una persona a otra, se vuelve fabuloso, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado. Estimado Gabo, ¿cómo estás? Me da gusto verte. Sí. Muchísimas gracias a todos. Como siempre, muy bien, Omar. Un abrazote enorme, amigo. Sí. Muchas gracias. Sí, a la distancia ahorita, porque pues las circunstancias nos obligan, ¿no? Pero esperemos pronto poder platicar personalmente. Y primero Dios, vas a ver que sí. Vas a ver que sí. Y gracias a todos por asistir y por todo el mensaje. Sí, y hay que compartirlo en Face ya de volada, porque eso está muy interesante. Sí, buenísimo. Sí, ya, súbanlo para empezar a correrlo. Ok, perfecto. Muchas gracias, muchas felicidades por la información. Está muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos tuvimos? ¿Cuánta gente vio la anterior exposición, me decías? El anterior llegamos a 8,000, la información, a 8,000. La información. Wow. Entonces esperamos que esta... Bueno, pues esperemos que cuando menos el mismo número de personas se hayan interesado, ¿no? Así es, exactamente. El contacto de ella para muchísimas gracias, Omar. Y bueno, que tengan toda una bonita noche. Esperemos que mucha gente lo vea, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Bye. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego. Bye.